por siempre y para siempre. Y lo que hicimos fue, tomando Efesios capítulo 4, rastrear en todo el libro este concepto, esta verdad gloriosa de la unidad. Introdujimos el tema viendo a Cristo en su oración sumo sacerdotal, orando por 3 relaciones que tendrían los discípulos una vez se fuera físicamente de ellos. Vimos que sobre Cristo pesaba la preocupación de la relación de sus discípulos con el Padre cuando ya Él no estuviera físicamente, la relación de los discípulos con el mundo, el sistema de pecado cuando ya Él no estuviera físicamente, y la relación de los discípulos los unos con los otros, y el tema que estaba gravitando, populando en el corazón de Cristo era la unidad. Y Él insiste, y cuando habla de la unidad entre ellos, dice para que sean uno, para que sean perfectos en unidad, y para que la unidad de ellos sea como la nuestra y refleje que tú me enviaste y que los pecadores crean en mí por la unidad de ellos. Que el mensaje del Evangelio, que es quien salva, que es Cristo quien salva, estuviera sustentado por una unidad en la diversidad, por una unicidad entre los creyentes, una comunión que reflejara la gloria del cielo con los pecadores andando juntos como un solo hombre, como una sola mujer en la tierra. Vimos eso el domingo pasado, y lo que hicimos después de ver ese deseo profundo de Cristo de que Iglesia Bautista La Romana estuviera unida, que cada creyente en esta iglesia, no porque seamos perfectos, no porque no haya diferencia, no porque seamos uniformes, no porque no haya diversidad entre nosotros, porque tenemos cultura muchas veces diferente, grado de educación, grado social, grado económico, Cristo estaba hablando de unidad en la diversidad. Cristo no estaba hablando de que todos nos vistiéramos igual. No estaba hablando de que todos corrigiéramos a nuestros hijos con un mismo método. No estaba hablando de que todos tuviéramos el mismo grado económico. Cristo no estaba hablando de comunismo. Estaba hablando de unidad. En Efesios capítulo 4, vimos el domingo pasado que Pablo divide esta carta en 2 grandes porciones. En primer lugar, vimos que los primeros 3 capítulos, porque tiene 6 capítulos el libro, Pablo se dedica a explicar, a decir las verdades teológicas de todo lo que Dios en su gracia ha hecho a nuestro favor. Pablo está dando no los imperativos, sino los indicativos. Cuando hablamos de los indicativos, Pablo está hablando de verdades que ya son ciertas, que son reales, verdades que el Señor hizo en nosotros. Y Pablo comienza y habla desde la depravación, la condición del pecador, hasta la glorificación del creyente. Y él pasa desde hablar de la naturaleza corrompida, pecaminosa, caída, adámica, corrupta que tienen los hombres por el pecado, y habla desde la elección, predestinación, perdón, habla de la adopción, de la redención, regeneración, santificación, hasta la glorificación. Y Pablo dice, mete el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, inclusive en 1:13 de Proverbios. Y Pablo dice, ustedes tenían en común que estaban muertos en delitos y pecados. Ustedes estaban perdidos juntos, andaban en maldad, andaban en pecado, pero fueron amados, elegidos, escogidos, salvados, aceptados, perdonados, sellados, transformados, santificados. Y dice, esto ahora le da la vocación para estar unidos, como lo vamos a ver o como comenzamos a verlo. Después, que en los primeros 3 capítulos Pablo habla de todas esas gracias, esas bondades que Dios ha obrado en ese plan eterno de la redención de nuestro pecado y del perdón en nuestras vidas. Pablo en el capítulo 4, 5 y 6 comienza a hablar de los imperativos. Tú fuiste elegido, tú fuiste escogido, tú fuiste amado, fuiste perdonado, fuiste salvado, fuiste regenerado, fuiste justificado, fuiste redimido, fuiste sellado, vas a ser glorificado. Entonces vive, compórtate, condúcete a la luz de esa verdad. No me digas que fuiste traído a la luz y andas en tinieblas. No me digas que fuiste perdonado y andas como si todavía fuera un vagabundo sin esperanza y sin Dios. No me digas que fuiste justificado y vives como un impío. Y Pablo acuña un verbo. Pablo usa una palabra
para definir, describir los imperativos, lo que Dios espera, lo que Dios demanda, lo que Dios exige, lo que Dios requiere. Te di todo esto en los indicativos. Te salvé, te perdoné, justifiqué. Entonces él dice, debes andar digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo dice 4:1 de Efesios? A partir del capítulo 4, él va a hablar de la parte práctica, del accionar, del vivir, de la conducta, de cómo debe conducirse cada mente el creyente. Y él dice, yo pues preso en el Señor, 4:1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Esa palabra digno es muy interesante, porque esa palabra significa en español equivalente. Anda con equivalencia. Ok, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Fuiste perdonado, fuiste santificado, fuiste redimido, fuiste justificado, fuiste amado, fuiste acepto, fuiste sellado. Pues el equivalente a eso es que tú andes, que te comportes, que te conduzcas, que camines, que vivas de acuerdo a todo esto que yo te he dado. ¿Qué usted espera del agua? ¿Que dé calor? No. ¿Qué usted espera del fuego? ¿Que moje? No. La vocación del fuego no es mojar. La vocación del agua no es secar. Cada individuo o elemento tiene una vocación a la luz de la cual debe comportarse. Ustedes dicen que Dios los salvó, que Dios los perdonó, que Dios los selló, los redimió, los rescató, los regeneró, los emancipó. Vivan de acuerdo, de manera digna, en el equivalente de eso que ustedes dicen que Dios hizo y que es ciertísimo. Entonces en el capítulo 4, 5 y 6 de Efesios, lo que Pablo va a hacer es demandar, pedir, va a usar verbos imperativos, pidiendo, exigiendo, requiriendo, demandando, rogando, suplicando, implorando que vivamos con la vocación, con el equivalente, en consonancia, en armonía, en correspondencia con todo eso que el Señor nos dio. Si me vas a hablar tú de Dios, yo lo quiero ver en tu proceder. Es que nuestros hechos hablen tan fuerte que no sean necesarias nuestras palabras. Que la gente al vernos vivir, al vernos hablar, al vernos elegir, al vernos ser papá, ser mamá, ser trabajador, ser hijo, ser padre, ser vecino, vean la vocación del cielo en nosotros. Y Pablo acuña un verbo que él lo rastrea en todo el libro, que es el verbo andar. Sígame con el verbo andar en Efesios. Efesios 2:1. ¿Qué dice Efesios 2:1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales ¿qué? Anduvisteis. El verbo andar en tiempo atrás, pasado, pretérito. Nótelo en el versículo 10 de este mismo capítulo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. Futuro. Mira el capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que, ¿qué cosa? Que andéis. Usted lo puede ver, que andéis. ¿Y cómo Pablo? ¿Qué está pidiendo Pablo? Que andemos como, que caminemos como, que vivamos como, que nos comportemos como. ¿Cómo él pide que andemos en ese verso? Digno de la vocación, del llamado, de la gracia, de la luz, de la virtud, de la salvación, de la redención, justificación, adopción, perdón, salvación que ustedes dicen que Dios le dio. Anden, porque en la Biblia la palabra andar, el verbo andar, se usa para referirse a la conducta diaria de un ser humano. Cómo yo hablo, cómo visto, cómo pienso, cómo trabajo, cómo valoro, cómo me conduzco, cuáles son mis hábitos, cuáles son mis costumbres. La Biblia usa el verbo andar para decir, y él anduvo conforme a la voluntad de Dios. Note el verbo andar conmigo. Mire 4:1, 4:17. Este es el verbo que vamos a seguir, muy importante. 4:17. Dice 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Ustedes ya
fueron sellados, perdonados, redimidos, santificados, salvados. Ustedes fueron escogidos, ustedes fueron predestinados, ustedes fueron santificados. Pues anden como tales, vivan como tales, hablen como tales, compórtense como tales, piensen como tales, sean padres como tales, madres como tales, trabajadores como tales. Ese es el verbo andar. Pero ¿qué dice 5.1? 5.2 de Efesios. ¿Y qué? Andad en amor. Compórtense. Estos son los imperativos, ya no los indicativos. Pero ¿qué dice el 5.8? 5.8. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. ¿Qué cosa? Andad. Y quiero que vean que el verbo andar está en imperativo. Terminen de orden. Anden como cristianos, vivan como santos, vivan como escogidos, vivan como predestinados, vivan como luz, vivan a la luz del amor. Andad es el verbo aquí. Yo quiero que usted note, por favor, ahora el 15, 5.15. 5.15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. Y después Pablo cierra este término dándonos una buena marca de calzado para caminar correctamente. 6.15. ¿Qué dice 6.15? Nos está mandando a andar, ¿verdad? ¿A qué no que nos está mandando? A andar digno de la vocación. Y dice en el 6.15: cálcense los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Este verbo andar, Pablo lo está usando para decirnos a nosotros en esta mañana que la conducta de un cristiano debe ser a la luz de todo lo que Dios le ha hecho en su vida. Tú dices que ya Él te perdonó, vive como un perdonado. Tú dices que Él te amó, vive como alguien que Dios ama. Tú dices que Él te regeneró, te dio una nueva naturaleza. Tú dices que Él te santificó, Él te adoptó, Él te selló, Él te salvó. Entonces anden, condúzcanse, vivan, compórtense, actúen a la luz de eso. Y ahora en el capítulo 4 Pablo nos va a enseñar la necesidad de que los cristianos vivamos en unidad, que andemos en unidad, que nos comportemos de manera unida. Una de las cosas más difíciles para los seres humanos es vivir en unidad. ¿Usted sabe cómo están subiendo la tasa o el índice de los divorcios? ¿Usted sabe lo difícil de que poner a 2 esposos y 2 hijos, 3 hijos a vivir juntos en armonía? Y más una generación como la nuestra, que se incentiva constantemente a mis derechos, a mis gustos, a lo que yo prefiero, a que se respete mi espacio, a que respeten mi dignidad. Se está cultivando por encima de la dignidad que tiene cada ser humano, que le fue puesta en la misma creación cuando fue hecho a la imagen de Dios. Se nos está enseñando a vivir de manera individualista. Yo estaba en una reunión en Santo Domingo hace 3 semanas atrás, y una persona estaba argumentando de que en las iglesias los líderes deberían constantemente estarle dando gracias a los hermanos que sirven al Señor, que ponen sus dones, que ponen sus talentos, que el líder debería estar reconociendo eso constantemente. Y yo digo, este cuento sí ha cambiado. Cuando yo me crié, espiritualmente hablando, no hace mucho, pues yo no soy viejo, de ningún lado yo no soy viejo. Realmente los creyentes vivíamos deseosos de que se nos pusiera a hacer cualquier cosa. Y lo menos que nosotros estábamos pensando de que a nosotros tenía que decirnos a alguien: mira, tú lo estás haciendo muy bien. Hoy no. Hoy hay que rogarle a la gente. El Señor dice: cuando tú hagas lo que hiciste, tú eres un siervo, y debería decir: siervo inútil soy. Ahora todo el mundo hay que reconocerle, a todo el mundo hay que aplaudirle, a todo el mundo hay que pasarle la mano por el hombro, a todo el mundo hay que limpiarle el polvo, a todo el mundo. Y yo no veo mal el reconocimiento. La Biblia dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Lo que el creyente no debería estar detrás de eso. Uno sentía un privilegio, que le estaban permitiendo hacer cualquier cosa por su Señor, para su Señor.
Y más que demandar reconocimiento, no sentía gratitud. Porque se me estaba dando un privilegio que yo nunca iba a ganar y a merecer. Y en la medida que se cultiva ese yoísmo, ese individualismo, esa mi persona, ese amor por mí mismo, entonces cada vez vamos a ver que será más difícil la unidad, porque la unidad tiene dos grandes amigos y dos grandes enemigos. Los dos grandes amigos de la unidad son el amor y la humildad. Y los dos grandes enemigos de la unidad son el orgullo y el egoísmo. Porque el egoísmo es en contra del amor y el orgullo es en contra de la humildad. Todo grupo, una familia, una nación, una escuela, una iglesia, una empresa se divide cuando esos dos elementos están muy presentes. Orgullo y egoísmo, orgullo y egoísmo. Y se une, se fortalece, crece cuando se cultiva el amor y la humildad, porque el amor es el vínculo perfecto y la humildad no anda buscando reconocimiento en nada. Él quiere más bien ser útil que ser reconocido. Pablo monta una línea de argumento en base al verbo andar aquí en el capítulo 4 y nos vamos a ver tres verdades que están contenidas en Efesios 4 del 1 al 16 para que nosotros podamos proteger, cultivar y perfeccionar la unidad. Y su primer argumento lo vimos el domingo pasado. Su primer argumento es que los creyentes deberíamos, por la vocación que tenemos, guardar la unidad, preservar la unidad, porque no nos llama a crearla, porque la creó Dios. ¿Sabe cuándo Dios te unió a mí? Cuando te escogió igual que a mí. ¿Sabe cuándo Dios me unió a ustedes? Cuando nos perdonó igual. ¿Sabe cuándo Dios te hizo uno conmigo? Cuando Él se volvió tu padre y se volvió mi padre. ¿Sabe cuándo Dios te puso por vocación, unido eternamente, por siempre y para siempre conmigo? Cuando nos dio el cielo como esperanza viva de un día ir. ¿Sabe cuándo Dios te puso unido a ti por mí para una unidad que no se puede separar? Cuando se volvió Él, el redentor tuyo, el redentor mío. Cuando puso el Espíritu Santo en ti, el día que me salvó, y el Espíritu Santo en mí. Dios puso todo eso y ya vocacionalmente los creyentes deberíamos guardar, proteger, cultivar, perfeccionar la unidad. Porque por vocación, de manera natural, Dios nos dio tantas cosas iguales que nosotros deberíamos vivir unidos. Pero el Señor, sabiendo que el corazón de Ramoncito no es muy bueno, Él nos manda a cultivar 4 virtudes cristianas que son las que protegen la unidad, que la vimos el domingo pasado, a saber, humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Usted lo ve en el versículo 2 de Efesios 4. Dice que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y esta vocación, ¿a qué nos estimula? Así como el sol quema, como el agua moja. ¿A qué nos debería llevar esta vocación que tenemos en común todos los salvados? A practicar la humildad, versículo 2, la mansedumbre, a soportarnos con paciencia y amarnos los unos a los otros. El Señor nos deja al aire y de manera inespecífica y de manera a la opción mental y a la preferencia y al gusto de cada quien. Él dice: ustedes quieren preservar la unidad que yo le di por vocación, entonces tienen que practicar la humildad, la mansedumbre, soportarse con paciencia y amarse. Esas 4 virtudes son un preservativo por excelencia de la unidad. Con el humilde es difícil pelear. Con el humilde tú no me estás luchando porque él quiere una posición. El humilde no puede caer porque él vive en el suelo. ¿Quién del suelo se cae? La humildad ataca el corazón de la división, que es el orgullo, el egoísmo, el querer para mí, el buscar para mí. El humilde está más interesado en ser que en parecer. Él tan solo busca que el Señor reciba la gloria. Él no reclama posición porque se lo ha ganado por el tiempo, por mérito, por habilidades. Él no reclama nada de eso. El humilde
inclina reverentemente ante su Señor y él dice, es para Cristo el honor. Él no necesita más, que su Señor reciba la gloria de vida. Con eso él está satisfecho y justamente recompensado. La mansedumbre, y estoy rápido porque el domingo pasado explicamos cada una de estas virtudes en detalle, esencialmente significa poder bajo control. Qué difícil es pelear con un manso. No menso, con un manso. Qué difícil, porque el manso le pueden poner la carga por encima y él no va a pelear, no porque sea cobarde. La palabra mansedumbre se pudiera definir lacónicamente como poder bajo control. Fállale a un manso y a un humilde, él no va a procurar venganza. Él, cual José, va a decir, lo que hice el domingo pasado es coger un modelo de Cristo en cada una de esas virtudes. ¿Recuerda cuando a Cristo lo golpearon? ¿Recuerda cuando el guardia lo golpeó? Él dice, si he hecho mal, di en qué hice mal. Y si no hice mal, ¿por qué me golpea? Cristo tenía el poder para fulminar a ese miserable que le dio por la cara. Y él, con una mansedumbre y un tono sumiso, tan solo le dice al guardia que está violando toda ley divina y toda ley humana. Y Cristo le dice, ¿por qué me golpeas? En la mente griega, cuando se hablaba de mansedumbre, ellos tenían 3 imágenes mentales que venían a ellos: un caballo que ha sido domado, un paciente bajo un sedante y un viento suave y apacible. Todo eso indica poder bajo control. Cuando un paciente está bajo el efecto del sedante, él tiene en sus brazos y en sus piernas una fuerza que está bajo el control del sedante. No es que él no la tiene, pero en ese momento él prácticamente no la puede ejercer. ¿Ha visto un caballo cuando no está domado? Cuando usted le quiere poner una carga, la tira, se queja, tira toda la carga. ¿Ha visto un caballo ya domado? ¿Cómo agarra la carga y la transporta en vez de tirarla? Eso es mansedumbre. ¿Ha visto un viento? Vio a George, 22 de septiembre del año 1998, un viento huracanado. ¿Cómo rompe todo? La mansedumbre es un viento que en vez de ser destructor, en vez de usar su fuerza para destruir, refresca, alegra, ambienta. Así es el creyente cuando tiene la mansedumbre de Cristo, la humildad de Cristo. No golpea, el manso no se venga. Cual José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal y me vendieron como esclavo, pero ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dios tornó todo esto, todo este mal de ustedes para bien de mucha gente. Así es el manso. La humildad y la mansedumbre son hermanos siameses. Casi siempre, como en 5 o 6 versículos del Nuevo Testamento, aparecen juntas. Pero recuerde a Cristo. Mateo 28, Mateo 11, 28, 29. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Vea que Cristo lo cita en el orden inverso al que aparece aquí. Porque son siameses. Todo humilde es manso, todo manso es humilde. Paciencia. La palabra soportándoos es la palabra longanimidad en el griego. Y es esa capacidad de esperar sin desesperar, de esperar sin desmayar, de esperar sin quejarme, sin que lo que me están haciendo logre cambiar mi estado anímico y me haga responder de manera adecuada. Ahí la palabra paciencia es que el mal que tú me haces o que yo te hago a ti no va a cambiar mi bondad ni mi apego a los principios del Señor. Es no ser vencido por lo malo, sino vencer con el bien el mal. Y después de la humildad, no hay una virtud, o quizá aún más que la humildad, que cultive la unidad, que es el amor, porque el amor es el vínculo perfecto, porque todo lo soporta, todo lo cree. El amor todo lo sufre, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor. El amor perdona. Si yo fuera a rastrear cada término, veríamos progresivamente cómo la humildad evita preventivamente el conflicto. Cómo la mansedumbre, luego que el conflicto se ha creado, detiene su avance. Cómo la paciencia
aguanta hasta que Dios venga. Y como el amor perdona, cambia, cubre el conflicto. Pero no tenemos tiempo para eso esta mañana, porque a partir de este momento, ahora yo quiero ver 2 principios más en Efesios 4, que son los que nos llevan a cultivar esta unidad eterna que es por siempre y para siempre. Tú eres una persona conflictiva. ¿Cómo tú eres como esposo? Si pasa algo en el hogar que te desagrada, tú creas un conflicto rápidamente por eso. Tú haces sentir tu derecho, que no se me está atendiendo como yo me merezco y como debo. En tu trabajo, cuando tú sientes que se te está tratando injustamente, tú inmediatamente cambias tu actitud hacia la persona que tú sientes, sea tu jefe o el que está por debajo de ti. Tú haces sentir y saber y que se sepa que yo no permito que se me violen mis derechos. Cuando alguien te falta, tú estás presto, pronto y rápido a vengarte o a dejárselo saber. Tú eres vengativo. Cuando tú estás en un grupo, tú eres de la persona que critica, murmura o te quejas constantemente por las cosas que están sucediendo como tú crees que deben suceder y no están sucediendo. O tú eres la persona que aporta para corregir y eres más proactivo en mantener la unidad. O tú eres de los que fácilmente te une tú perteneces. Déjame ver cómo digo esto. Usted pertenece al sindicato de los chismosos quejumbrosos. Tú tiendes más a comentar falta de lo que tú entiendes que están liderando, a ser alguien que cubre falta y que procura ayudar al que le está cometiendo. Tú procuras subir en tu trabajo o en tu lugar, destacando la falta de otros. Tú eres inmisericordia con la falta de otro. Cuando tú conoces a una persona que sabe de 10 virtudes que él tiene, pero conoce 2 desatinos de su vida, tú comentas más fácil los 2 desatinos que las 10 virtudes. Pablo ha dicho que nosotros debemos ser solícitos, y la palabra solícito en el griego significa estar presto, estar dispuesto, ser diligente, tener el ánimo, tener la disposición, ser diligente, tener hasta ansiedad, ser vigilante, darte prisa en hacer algo. Significa que tú tienes la actitud con P y la actitud con C. Significa que tú tienes la gana, que tú tienes el deseo, que tú tienes la actitud, que tú estás dispuesto, que tú tienes la diligencia, que tú tienes el deseo, que tú tienes la solución, la resolución, que tú tienes la determinación. Te voy a hacer algo. Pablo dice, tengan la vocación de la unidad, mantengan la vocación de la unidad, porque en todos los indicativos que yo di, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ustedes tienen tantas cosas en común que ahora lo natural, lo normal es que ustedes practiquen la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor, que son guardas de la unidad. Pero en segundo lugar, Pablo a continuación va a dar 7 gracias que todo cristiano, gracias común y eterna, que nos ha sido dado a todos los cristianos, que debería mantenernos unidos por siempre y para siempre. Esas 7 gracias están contenidas en el versículo 4, en el versículo 5. Mire conmigo en el versículo 6. Tú tienes en común conmigo y yo tengo en común contigo. Según el versículo 4, somos parte de un mismo cuerpo.
Quiero que note la palabra un o una para indicar que te pertenece a ti y que me pertenece a mí. 7 cosas, 7 gracias que tú tienes en común, que Dios te la dio a ti, me la dio a mí, a todos los cristianos, que son eternas y que debería ser el centro de nuestra unidad. Pertenecemos a un mismo cuerpo, tenemos un mismo espíritu, tenemos una misma esperanza, tenemos un mismo Señor, tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautismo y tenemos a un Dios y un Padre que es por todo, de todo y para todo. Escúcheme esto, hermano. Tú y yo tenemos más cosas en común que tu mamá que te concibió y que tu papá que te engendró. ¿Usted me está escuchando lo que yo le estoy diciendo? Tú y yo. ¿Y por qué digo tú y yo? Déjenme ponerlo esto que parezca menos egocéntrico. Todos los cristianos tenemos más cosas en común que con cualquier congénere nuestro, con cualquier persona que usted es consanguíneo, con cualquier persona que usted comparte apellido, afectos filiares. Los cristianos tenemos más cosas en común y más cosas en común eternas. ¿Usted me está escuchando? Eterna. Aquí dice el Señor, y yo quiero que usted note por segunda vez la palabra vocación en el pasaje. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el versículo 2? Versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis digno de la vocación. ¿Cómo dice el versículo 4? Un cuerpo y un espíritu, como también fuiste llamado en una misma esperanza de ¿qué? ¿Qué es la vocación? Bueno, en la Biblia se intercambia el verbo vocación con el verbo llamado. Al el Señor llamarnos a través de predestinarnos, de elegirnos, de perdonarnos, de salvarnos, de redimirnos, de regenerarnos, de sellarnos, de santificarnos, Él nos dio la vocación, el llamado, la actitud con P y la actitud con C para que nosotros podamos estar unidos. Así como la vocación del agua es refrescar y mojar y del sol es quemar y secar, la vocación de todo creyente que tiene un Padre, una fe, un bautismo, un cuerpo, una salvación, un espíritu. ¿Sabe cuál es la vocación? Mantenernos unidos. Y Pablo, aquí, inspirado por el Espíritu Santo, nos manda a ser solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz mediante estas 7 virtudes eternas que tenemos en común todos los cristianos. Usted y yo pertenecemos a un mismo cuerpo. Tomemos la metáfora, hagamos el símil, establezcamos la comparación. ¿Cuál? Piensa en su cuerpo físico. ¿Cuántos miembros, órganos tiene su cuerpo? Miles. ¿Cuándo te ha visto a los brazos, a un brazo peleando con otro brazo? ¿Cuándo te ha visto a los pies quejándose de las manos? ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Yo no sé si habrá un modelo de unidad más grande que el cuerpo humano. Usted ha visto cómo los miembros, siendo tantos, de hecho, Pablo alimenta esa verdad. Mírelo por favor. Más adelante, él dice en el versículo 12 que el Señor dio dones a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del ¿qué de Cristo? Del cuerpo de Cristo. Y dice acerca del cuerpo, dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la ¿qué? ¿Cuál es la palabra? 13. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, enteramente perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la altimeña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el ¿qué? El cuerpo, bien consultado y ¿qué? ¿Cuál es el énfasis de Pablo? Unidad. Pero ¿qué hace cada miembro? ¿Qué hacen tus tendones, tus ojos, tu pie, tu corazón, tu hígado, tu páncreas, tus vísceras? Que actúan mancomunadas, unidamente, para que tú, siendo muchos miembros, actúes como una sola persona. Eso se llama unidad en la diversidad.
Aquí no todos tienen el mismo estatus intelectual. Aquí vemos gente que nos da brega a leer. Aquí hay gente que tiene posgrado. Aquí no todos tenemos la misma condición económica. Aquí vemos gente, aquí en esta iglesia hay gente que son de ascendencia extranjera, de varias nacionalidades. Y aquí vemos gente que tenemos temperamento, que usted ve que somos flemáticos. Aquí vemos gente que somos personas con un temperamento realmente melancólico. Y los diferentes tipos de temperamento. Pablo no está pidiendo que nos volvamos autómatas y que nos volvamos zombies y que se establezca una línea de pensamiento. Pablo está diciendo, ustedes, así como los miembros del cuerpo son totalmente diferentes, sin embargo, esa diversidad no quita ni elimina la unidad. Es al revés, es justo al revés. Porque cada miembro tiene una actividad propia, tiene una virtud. Pero esa virtud de él individual no sirve de nada. Que los ojos vean y que los pies no caminen y que las manos no agarren y que la mente no piense. A ver, ¿de qué le sirve a los ojos ver? De nada. Exactamente igual. Entonces, tenemos 7 gracias en común. ¿Sabes que tú y yo tenemos un mismo espíritu por dentro? Tú tienes al Espíritu Santo. El día que creíste, Pablo lo ha dicho. ¿Qué dice 1:13 y 14 de Efesios? 1:13 y 14 de Efesios. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados. ¿Quién nos selló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello en sí. No es que el Espíritu Santo hace otra cosa. El sello es el Espíritu Santo. ¿Y cómo dos gente que tengan un mismo espíritu por dentro no están unidos? ¿Cómo dos gente que permanezcan a un mismo cuerpo no están unidos? ¿Cómo dos gente que tengan una misma esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Que Cristo nos perdonó, que Cristo viene por nosotros, que un día nos va a llevar al cielo, que Él es nuestro Salvador, que está preparando morada para nosotros, que su sangre nos limpia, que Él nos hizo hijo de Dios por la gracia, que nos dio su Espíritu Santo. Esa es tu esperanza, pero esa es la mía. ¿Cómo gente que tiene tantas cosas vitales en común no pueden estar unidos? Es mi pregunta. Orgullo y egoísmo. Orgullo y egoísmo. Tú y yo tenemos una misma fe. No el mismo grado de fe, pero sí una misma fe. ¿Tu fe en quién está puesta? En Cristo. ¿En dónde está basada tu fe? ¿En las Escrituras? ¿Qué tú crees? Que Cristo es el único Salvador, que nada más te puede salvar. Es lo mismo que yo creo. ¿Cómo tú crees que el hombre va al cielo? A través de poner la fe en Cristo y arrepentirse y convertirse en su pecado. Esa es mi fe, tu fe, nuestra fe. Entonces tenemos tantas cosas eternas en común. Te repito, lo voy a repetir. Tú y yo tenemos más cosas en común que lo tienen 2 chinos esposos que no sean creyentes, o dos dominicanos, o haitianos, o un mexicano, o cualquiera. Las cosas que nos unen a ti y a mí son eternas. El Padre tuyo es por siempre jamás, es mi mismo Padre. El Espíritu que tú tienes es eterno, que está en ti y en ti. El perdón que tú has recibido es el mismo que es para siempre. Entonces nosotros tenemos que mantener la unidad en virtud de la vocación, de las gracias eternas comunes que el Señor nos ha dado. ¿Cuáles? 7, como dijimos. Recuérdela, esas 7. ¿Cuáles son esas 7? Pertenecemos a un mismo cuerpo, tenemos un mismo espíritu, tenemos una misma esperanza, tenemos un mismo Señor, tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautismo y tenemos un mismo Dios y Padre, el cual es sobre todo, por todo y en todo. A continuación, Pablo va a explicar alguna provisión divina extra
para cultivar, mantener y perfeccionar la unidad. ¿Y sabe cuál es? A partir del versículo 7, aparentemente como que no guarda ninguna relación con el versículo 1 al 6, donde él está hablando de la vocación, de la unidad, de un Padre, de un Espíritu, pero tiene toda relación si tú pones bien el ojo. ¿Sabe lo que Pablo va a decir a continuación? Que el Señor, contar, perfeccionar, aumentar, solidificar, mejorar, que ya nos dio, Él proveyó unos hombres dones que su trabajo en la iglesia lo que hace es cultivar la madurez espiritual. Y al cultivar la madurez espiritual, ¿sabe qué se cultiva? La unidad. Fíjese que a partir del versículo 7 dice, Pablo acaba de dar las 7 cosas en común que tenemos, por lo cual es una vocación la unidad. Y a partir del versículo 7, él comienza a hablar de que Cristo llevó cautiva la cautividad, y lo que hace es que cuando Él cautiva la cautividad, cuando nos libra del pecado, cuando nos emancipa, cuando nos hace su hijo, Él da dones a los hombres, versículo 8. Pero en este caso no se refiere a los dones espirituales como virtudes sobrenaturales que el Espíritu Santo concede a aquellos que Cristo salva, sino a hombres dones, a hombres que Él les ha dado cierta vocación ministerial, cuyo ejercicio, cuyo trabajo del ejercicio de esos dones, que son profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Esos hombres dones, cuando ellos ejercen su ministerio, ¿sabe lo que pasa? Versículo 12. Con ese ejercicio de esos dones, ¿qué pasa en la iglesia? La iglesia es perfeccionada, edificada. La iglesia es entrenada para que funcione, según el versículo 12, como un cuerpo. Así es que Pablo no está dejando su tema. Él está diciendo, los pastores, los evangelistas, los maestros o pastores maestros, los profetas, cuando ellos ejercen el ministerio que Dios les ha dado, los santos crecen, los santos maduran, los santos mejoran, los santos se perfeccionan. Y en ese contexto de madurez se consagra, se perfecciona, se guarda y se perfecciona la unidad. ¿Sabe? Mientras menos madurez espiritual tenemos, más difícil será el mantenerlo unido, porque el inmaduro es egoísta, es orgulloso, es negligente, busca lo suyo propio, no piensa en soportar a los demás. El inmaduro, el que no crece en la gracia, el que no aumenta en su fe, el que no está siendo transformado progresivamente en santidad y a la imagen de Cristo, vive pensando en Él, busca lo suyo propio, se irrita, guarda rencor, no perdona. Entonces estos hombres dones, estos profetas, estos apóstoles, estos evangelistas, estos pastores, estos maestros, su ejercicio ministerial, cuando predican, cuando enseñan, cuando modelan, cuando aconsejan, cuando disciplinan, cuando disipulan, lo que están provocando por el Espíritu Santo es el crecimiento, el entrenamiento, la perfección del cuerpo de Cristo. Véalo. Vea cómo la madurez cultivada en el Espíritu, incentivada por los hombres dones, nos quita la inmadurez de la niñez. ¿Qué dice el versículo? Mire conmigo por favor el versículo 14. Para que ya no seamos ¿qué? Niños. Niño es símbolo ¿de qué? De inmadurez, de incapacidad. Por tanto, los maestros de esta iglesia, los hermanos que enseñan los miércoles aquí, las maestras, los maestros de escuela dominical, los que estudian en el seminario, los que están siendo discipulados, los que predican desde este púlpito, ¿sabe qué están haciendo? Haciendo crecer tu fe. ¿Sabe lo que están haciendo? La persona que asignamos en esta iglesia para discipularte, haciendo crecer tu fe, llevándote a la perfección, a la madurez, para que todo ¿qué? ¿Qué es lo que quiere el Señor?
Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Cambie la palabra perfecto por maduro. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién es el modelo de crecimiento en la iglesia? ¿Quién es el paradigma? ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el ejemplo de crecimiento? Cristo. No soy yo, ni son los diáconos, ni son los maestros. El modelo aquí en todo es Cristo, es ser como Él. Cuando seamos como Cristo, seremos menos niños, versículo 14. Algo que introduce mucha división en las iglesias son las falsas doctrinas, enseñanzas erróneas. Para que ya no seamos niños fluctuantes. El niño no tiene convicción, él es simple, no tiene discernimiento, no tiene madurez. Puede ser movido de una parte a otra, el error lo engaña. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, cada miembro de la iglesia, lo que simple, lo que limpian, lo que barren, lo que tocan, lo que enseñan, lo que proyectan, lo que tienen sonido, lo que abren la puerta, todos somos parte de un mismo cuerpo. Nadie es mejor, nadie es peor, estamos iguales en dignidad. Estamos unidos a una cabeza que es Cristo. Pero ¿sabe qué? Los brazos de mi cuerpo no se desarrollan plenamente si mis pies no me ayudan. Los brazos dicen, chacho, yo levantando pesa, yo cojo fuerza y yo no necesito de nadie, nada más que me den pesa. Ok, brazo, vamos a hablar de cómo tú te perfeccionas en fortaleza por ti solo. Haz pesa y los pies no se mueven hasta donde está la pesa. Como los brazos se acercan a la pesa y los ojos no ven donde está la pesa. Mire, usted ve estas cejas que están aquí y esas pestañas que parecen que es para que las mujeres le hagan de aquí. Aparte de embellecer, de ese uso de hermosura que le da la mujer, mucho del sudor que está aquí estuviera en estos ojos si estas cejas no lo paran. Cada miembro es parte de un cuerpo que se necesita mutuamente para la unidad y para el crecimiento el uno a los otros. La Biblia dice 17 cosas que deberíamos hacer los creyentes los unos con los otros. Me necesitas. Yo no puedo crecer sin ti, ni tú puedes crecer sin mí. Somos miembros de un mismo cuerpo y las cosas que nos unen son inmensamente más que lo que nos pueden separar. ¿Usted ha pensado en cuál es el trabajo de la pestaña en su cuerpo? ¿Usted ha visto lo que le pasa a las personas que se queman la cara y que se le queman la pestaña, que tienen que ponerse un paño para poder dormir? ¿Usted sabe por qué? Porque parte del trabajo de las pestañas es tumbar el break para que usted pueda dormir. ¿Usted sabe quién es que tumba el párpado para que usted duerma? La pestaña. ¿Usted ve? Y si usted no duerme, ¿qué le pasa? Todo se trastorna. Porque no importa el pequeñito miembro o el gran miembro, todos nos necesitamos. Y esa diversidad, esa discrepancia, esa diferencia en ti que eres ojo y en mí que soy ombligo, lejos de que separarnos, tú deberías decir, yo necesito el ombligo. Y el ombligo debería decir, y yo necesito los oídos. Estamos unidos eternamente, por siempre y para siempre. Déjenme sacar algunas aplicaciones prácticas de esta enseñanza. Con estos usos de hombres dones, tenemos que dar gracias a Dios por cada hombre don de esta iglesia. En nuestras oraciones deberíamos tocar la puerta del cielo y darle gracias a Cristo por las mujeres y los hombres de esta iglesia, que sea que sean hombres dones o que tengan dones, porque ambos edifican el cuerpo, ambos son dadas, tanto los hombres dones como el don de enseñar, de presidir, de misericordia, de servicio, de todo, edifican.
Y esos dones los conquistó Cristo para nosotros. Cristo los ganó. Él tuvo que descender a la parte más baja, pero conquistó la muerte, conquistó el pecado, conquistó todo, conquistó al diablo, conquistó el mundo. Y después vino, como hacían en el... Pablo está usando, hay una figura que se daba mucho en las guerras. Cuando alguien iba y vencía a un país, venía muchas veces con todas las riquezas, los bienes de ese pueblo, y a veces el conquistador los repartía en el pueblo. Y eso es lo que ha hecho el conquistador nuestro. Conquistó la muerte, conquistó el pecado, conquistó todo y ha dado dones. Hermano, Iglesia Bautista La Romana pudiera estar más crecida, más perfeccionada, si tú estuvieras ejerciendo los dones y talentos que el Señor te dio en el contexto de esta iglesia local. Esta iglesia necesita de ti de la misma manera que tú necesitas de esta iglesia. Aquí van a haber creyentes con más paciencia, con más unidad, con más humildad, con más mansedumbre en la medida que tú ejerzas tu don y yo lo ejerza, tomando en cuenta a Cristo y a esta iglesia. Aquí pudieran haber más almas salvadas por Cristo, por el Evangelio, por la gracia, si tú estuvieras ejerciendo tu don fiel, humilde y diligentemente. Pero si queremos cultivar la humildad, algo práctico que tenemos que hacer es practicar los 17 unos a los otros. Y esos 17, te citaré algunos, perdonándonos unos a los otros. Sí, en vez de murmurar al que te falló, tú puedes decir, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. O tú puedes decir, yo perdono su falta del mismo modo que tú perdonas la mía. Aquí hay gente que está triste, que está pasando por momentos difíciles. Tú tienes el don de misericordia. Tú puedes acercártele y dándole alguna promesa del Señor. O a lo mejor tienes una cama en tu casa que no estás usando, que está siendo motivo de aflicción en la casa de ese hermano que no la tiene y tú la tienes guardada, arrumbada, en nada. Tú tienes un trabajo, tú tienes una profesión. Aquí hay gente que puede ser beneficiada de tu profesión. Y aunque pudiera ser por paga o pudiera ser gratis o bajo cierta consideración, bendice al cuerpo de Cristo, ayúdalo. Que para eso tú fuiste salvado. Tú no fuiste salvado para que tu profesión sea para tu bienestar, ni para tú tener más cuarto, ni para guardar mucho. Ese no es el propósito de Cristo cuando te salvó. Tú eres un mayordomo. Los mayordomos administran lo ajeno. Sí. Si tú eres jardinero, o eres electricista, o eres plomero, o eres médico, o eres ingeniero, o eres contador, o eres arquitecto, o eres, qué sé yo, o eres psicólogo, o eres un técnico en alguna área del saber, bendice al pueblo de Dios porque es un don, un talento que el Señor te dio para eso. Haz que este cuerpo crezca, que avance, que este cuerpo se parezca cada vez más a Cristo y que dejemos cada vez más la niñez espiritual. Depende de ti. Tú y yo tenemos que cultivarlo. Sal de ti. Sal de ti. Escapa de tu monstruo. Tú eres un monstruo cuando te centras en ti mismo. Entre ti y yo y Hitler no hay diferencia cuando usted se centra su vida en usted. Usted y yo tenemos la vocación pecaminosa, si la gracia de Dios no nos contiene, de hacer cualquier maldad, la que usted menos se imagina. Padre que dice, no, mi hijo no hace eso, yo conozco a mi hijo. Mentira suyo, usted no se conoce ni usted mismo. ¿Qué es lo que usted conoce a su hijo? Lo que pasa es que esto es un manganzón que se quiere engañar a usted mismo y cree que la conducta que su hijo mantiene en su casa es la que él mantiene en la calle. Póngalo en un ambiente diferente, con tentaciones diferentes, con influencias diferentes. A ver si se va a comportar como tú ves que se comporta en su casa. No te engañe. No te engañe. Esto aquí se necesita gracia divina. Vamos a cultivar por medio del ejercicio de los dones, de la práctica de los unos en los otros, aquellas cosas que hacen que Iglesia Bautista La Romana pueda crecer en unidad, se pueda preservar esta unidad. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Tú crees que un ministro es un pastor nada más? Tú ministras gracia, tú ministras dirección divina. Puede que muchos de ustedes, su vida aquí, sirvan más como modelo y como ejemplo de lo que yo soy, de lo que yo predico.
tienes al Espíritu Santo, tiene dones, tiene gracia divina, tiene todo lo que necesita. Solo tiene que salir de la cueva. Sal de ti. Escapa de ti. Vamos a cultivar la unidad. ¿Te estás resintiendo con algún hermano de esta iglesia que te ofendió? Llámalo ahora, cuando se acabe este culto. Ve con él a una habitación, a la oficina. Procura la unidad a través del perdón. Sé solícito en esa vocación que el Señor nos ha dado de mantener unidos. Aunque tú no lo quieras, ese hermano que es un barriga verde, porque muchos de nosotros somos barriga verde, tiene un mismo Padre que tú, una misma fe, una misma esperanza, un mismo espíritu, tiene un mismo bautismo, pertenece a un mismo cuerpo, está contigo unido eternamente por siempre y para siempre. Quiero hablar brevemente a los amigos que nos visitan en esta mañana. A lo mejor tú viniste aquí esta mañana, algún hermano te invitó, qué bueno, agradecemos a Dios porque estás aquí. Pero sabe, el hecho de que tú estés sentado o sentada en ese lugar donde estás en esta mañana y escuche de la unidad del cuerpo de Cristo y escuche cómo Cristo nos eligió, nos perdonó, nos salvó, nos redimió, esa salvación está también dispuesta para ti en esta mañana. A lo mejor tú has oído muchas veces la predicación del Evangelio, pero te has mantenido indolente, indiferente, con un corazón endurecido, apático, insensible, indolente, indiferente y displicente. No respondes al Evangelio. Pero déjame decirte que Cristo tiene una iglesia que ha salvado por gracia y tú puedes ser parte de ella. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario también fue derramada por ti y para ti. Y esta mañana, en este momento, en este lugar, en este instante, si tú reconoces, al igual lo que reconocimos un grupo aquí, que somos pecadores, que estamos perdidos, que no pertenecíamos al pueblo de Dios, que no teníamos esperanza de ir al cielo, si tú reconoces que eres un pecador perdido y reconoces que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue por tu pecado, como fue por los míos, en esta noche tú solo tienes que clamar en tu corazón para que Él te salve y te perdone tu pecado. Y la Biblia dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor es Jesús, y Jesús significa Salvador de pecadores. Y llamarás a su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Las manos del Nazareno se extendieron en el Gólgota para ser clavada, para que tus pecados fueran perdonados. Y esta mañana, en este momento, en este lugar, en este instante, si tú reconoces humildemente que eres tal pecador o pecadora, que tus buenas obras, ni tu conducta moral, ni tu religión, ni alguna práctica de alguna práctica religiosa no te pueden salvar. Si tú reconoces que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que no sea el de Cristo, y clama por Él para salvación, esta mañana, desde hoy, estarás con Él en el paraíso. Desde hoy tus pecados serán perdonados. Desde hoy se evidenciará que fuiste predestinado, elegido, que ahora vas a ser perdonado, redimido, santificado, sellado, salvado por el Señor. ¿Quieres esta mañana encontrarte con Jesús como Salvador? ¿Tú quieres en esta mañana que Cristo te perdone y te haga parte de su cuerpo, de aquello que Él un día vendrá a buscar para llevar a la gloria? Si eso es así, como una evidencia externa o visible de que tú quieres recibir, de que tú te conviertes a Cristo, de que el Espíritu Santo te convenció internamente de creer en Jesús, tú podrías levantar tu mano como una señal externa o física, visible para nosotros, porque ya el Señor vio la decisión que tomaste en el corazón de que tú quieres ser salvado por Él. ¿Hay alguien en medio nuestro que en esta mañana quiere levantar su mano como una señal de que quiere creer en Jesús y arrepentirse y convertirse de sus pecados? Lo voy a decir una sola vez. Levanta tu mano si en esta mañana tú quieres profesar a Cristo como Salvador, arrepentirte y convertirte a Él. Levanta tu mano ahí donde estás. Y eso va a ser una señal para nosotros, porque Dios ya lo sabe. Él conoce tu corazón, de que tú quieres recibir a Cristo en esta mañana.
¿Hay alguien? Padre, te damos gracias por la vocación a la unidad que nos diste, por los hombres dones, por las gracias comunes de una fe, un Padre, un bautismo, un cuerpo, un Dios, una esperanza que nos diste. Enséñanos a cultivar la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Y permite que aquellas cosas que no están permitiendo la perfección de la unidad de Iglesia Bautista La Romana sean quitadas. Quita la paz de cualquiera de nosotros que con cuya conducta estamos impidiendo la unidad del cuerpo de Cristo en esta iglesia. Quítanos el sueño, créanos ansiedad, inquietud en el alma, danos insomnio, inapetencia, falta de tranquilidad en el alma, hasta que humildemente, amorosamente, vayamos a aquel hermano o hermana de esta iglesia con el cual nosotros tenemos una diferencia pecaminosa, que no nos está permitiendo mostrar la humildad, el amor, la mansedumbre, la templanza, la misma fe. Ayúdanos en nuestra debilidad como iglesia, ayúdanos, danos la fuerza, danos el querer, el hacer, la buena voluntad, que tengamos la ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ayúdanos, porque tú sabes que a más de egoísta y orgulloso somos muy débiles. Y aunque esto no nos justifica ni nos excusa, es una penosa realidad en nuestras vidas, y por eso necesitamos tu gracia y necesitamos el poder de tu Espíritu para poder lograr. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Que el Señor les bendiga.